Amados, quiero confesarles que la palabra de hoy emana entonces también un poco de algunas experiencias vividas justamente durante estos últimos días en este precioso viaje misionero tanto a Honduras como a El Salvador. Gracias de todo corazón por habernos sostenido en oración. Literalmente Dios puso a dos ángeles que todo el tiempo me estuvieron acompañando y doy gracias a Dios por la vida de Olman y de Dani, que no se despegaron de mí ni un momento, así que fueron piezas claves para visitar cada lugar, cada aldea, cada colonia, especialmente las aldeas tan lejanas. Fue un tiempo formidable, de mucho aprendizaje también. Uno da, uno comparte lo más que puede, pero recordemos, somos edificados verdaderamente cuando compartimos con nuestros hermanos y hermanas y en cada lugar que paramos, ya sea en un puestecito de frutas, en una gasolinera, en un pequeño supermercado para comprar algo de comida, en cada lugar siempre pareciera ser que nos hubiéramos puesto de acuerdo con Olma y con Dani y siempre estábamos compartiendo un poco de la palabra. Y cuando a la noche meditábamos, reflexionábamos un poco acerca de la jornada del día, llegábamos a entender un común denominador, que cada persona que habíamos conocido en algún lugar, cuando les preguntábamos acerca de si conocían al Señor Jesús, algunos o varios confesaron que se consideraban cristianos, pero inmediatamente decían, no estoy yendo a la iglesia, tengo años que no voy, o que no leo la Biblia, estoy fuera del camino. Esas eran las expresiones que escuchamos día tras día en cada lugar. Nos impactaba justamente, llegó un momento que ya no nos asombraba que una persona nos dijera, ya no estoy en el camino del Señor. Pareciera ser como que era algo que se repetía constantemente. Y meditando en esto, justamente fui a una porción de la palabra. El Señor me llevó a ese momento. Para los que están estudiando la vida de Jesús recordarán el año de popularidad, el tiempo en que el Señor Jesús estaba predicando en muchos lugares de aquella antigua Palestina, por las tierras calientes de Galilea, y ocurrían cosas también cuando Él visitaba aldeas, colonias, lugares donde día y noche siempre estaba predicando, pero día y noche también pasaban los discípulos con Él. Y saben ustedes de que justamente ocurre un acontecimiento muy especial, especialmente con los discípulos. No estamos hablando de personas que no le conocen o sus enemigos, un acontecimiento muy especial en personas que se consideraban discípulos de Jesucristo, que podrían considerarse cristianos o cristianas. Y sin embargo, ocurre algo que llamó poderosamente mi atención y por eso le dio también el título a este sermón de Volvieron atrás. En el capítulo 6 de San Juan, quiero invitarle para que usted abra sus Biblias, ustedes que tienen Biblia, porque visitamos tantos lugares donde de repente en una iglesia de 50 o 40 personas, solo 10 o 15 tenían o podían tener una Biblia de repente, o 10 o 15 en una iglesia de una aldea. Imagínense, aquí nosotros, hasta están allá atrás, ¿verdad? Antes las teníamos debajo de las bancas, ¿se acuerdan? Ahora, por donde sea, tenemos Biblias aquí. No está prohibido tener una Biblia como ocurre en la China,
donde tú irías 3 años a la cárcel solo por tener una Biblia o por tener una página que te encuentren en un bolsillo de tu ropa. Irías 3 años a la cárcel si vivieras en China. Así que, mis amados, no encuentro ningún obstáculo, ningún argumento para no abrir la Biblia y leer hoy el capítulo 6 según San Juan, el versículo 60. Fíjense en ustedes que inclusive quisiera que pudiéramos leer el 59, porque dice: y estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Esa ciudad tan especial para el Señor Jesús, era como la base de operaciones, recordarán muchos de ustedes, donde Jesús entraba y salía. Ahí estaban quienes eran muy buenos anfitriones del Señor Jesús para recibirle, para darle de comer, para dormir y volver a salir a todas esas jornadas que vivía el Señor Jesús. En el verso 60 dice que al oírlas, nos dice Juan, muchos de sus, no dice muchos de sus enemigos, no dice muchos de sus vecinos, no dice aquí muchos de sus personas o familiares, no, muchos de sus, ¿qué dice su Biblia? De sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, y preguntaron: ¿quién la puede oír? Qué interesante. Los discípulos decían: dura es esta palabra, y se autopreguntaban: ¿quién las puede oír? Padre amado, clamamos en este momento para que tu palabra, Señor del cielo, pueda llegar a lo más profundo de nuestros corazones, de nuestra mente. Clamamos, Señor, para que tu palabra, que es preciosa, que es alimento para el alma y el espíritu, hoy nos edifique, nos prepare y nos ayude también, Señor, a mantenernos firmes en el camino. Escóndeme detrás de tu cruz, Señor Jesús, y ruego que tu palabra pueda ser oída más allá de donde la voz de este siervo inútil pueda llegar, Señor. Te alabamos, Padre, te glorificamos. En tu nombre precioso. Amén. Amados, es interesante entonces este acontecimiento que está viviendo aquí el Señor Jesús, mientras caminaba, mientras enseñaba su palabra. Recordemos que para poder entender, porque yo solamente he leído el verso 59 y el 60, pero yo quisiera que en un momento dado usted tome nota para leer el contexto, para leer lo que viene sucediendo durante ese día y esa jornada que el Señor Jesús está viviendo. Recordemos que en el verso 41 dice: murmuraban entonces de él los judíos porque había dicho: yo soy el pan que descendió del cielo. Así que entonces veamos aquí que hay judíos aquí que se están haciendo preguntas, que no están aceptando que él era el pan que descendió, recuerde esta palabra, que descendió del cielo. Y entonces ellos decían: ¿no es este Jesús el hijo de José? Noten ustedes el argumento, cuyo padre y madre nosotros conocemos. Entonces decían: ¿cómo pues dice este del cielo ha descendido? El argumento de ellos era: a este nunca le hemos visto bajar de ninguna parte. Si sabemos de dónde viene, sabemos quién es su padre. Esos eran los argumentos que ellos utilizaban. Mis amados, fíjense en ustedes que esta palabra nos da una clara evidencia de que no todos le seguían en aquellos días. O muchos le seguían, pero muchos dudaban. O muchos le seguían, pero muchos no le creían. O muchos le seguían, pero no todos estaban plenamente seguros
de que Él era el enviado de Dios. ¿Por qué les digo esto? Porque más adelante en el capítulo 6, donde estoy leyendo, en el verso 57 y 58, que es lo anterior, que es el contexto, dice: como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, en la Nueva Traducción, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo. Recuerden lo que leí recién en el verso 41. No como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Amados, casi al final de su discurso, el Señor afirma: el que me come, él también vivirá por mí, dice el verso 57. Ahora, en contraste con lo físico y lo pasajero, esta enseñanza es 100% espiritual. Tenemos que entender esto. Es espiritual y es también eterna. De la misma manera que la comida de Jesús era obedecer a su Padre y terminar su tarea. Porque en el capítulo 4 y verso 34, eso es lo que Jesús habla con el Padre: obedecerle y cumplir su tarea. Amados míos, la comida del creyente es obedecer a Cristo y completar la tarea que Él nos ha dado, la gran comisión. Jesucristo quiere ser parte de y hacerse carne en cada uno de nosotros. Por eso usa las palabras comida y bebida, que tenemos que interpretarlas correctamente, porque la iglesia tradicional la ha interpretado incorrectamente. Amados míos, al ingerir alimentos o beber lo que entra, mejor dicho, a nuestro cuerpo, se convierte en parte de nosotros. ¿Sí? Si tú te comes una pupusa, una baleada, ya les dio hambre, un tamalito, mientras está allí en el restaurante, en la cocina de la casa o en un plato, está allí y no es parte de tu cuerpo, pero una vez que tú te lo comes ya está dentro de ti, ya se fue por el sistema, por el aparato digestivo, etc. Así que entonces, esta ilustración tiene que servirnos para entender esto. Cristo quiere ser comido y bebido por fe, de tal manera que nuestra vida esté totalmente identificada con la suya. Pero no se está refiriendo a algo literal, que tengamos que comerle a Él literalmente. Vamos a ver entonces a qué se está refiriendo el Señor Jesús, ya que la iglesia tradicional ha equivocado esta interpretación, porque en el verso 58 otra vez nuestro Señor Jesús vuelve a mencionar el maná del desierto. Eso los conectaba muy bien a todos los judíos y a todos los que escuchaban, porque ellos habían escuchado las historias, ellos sabían lo que había ocurrido en el desierto con sus antepasados, que recibieron maná del cielo, un alimento único, imposible de encontrarlo en la tierra. Vino literalmente del cielo y duraba un cierto tiempo, ni siquiera se podía guardar para el día siguiente. Mis amados, fíjense en ustedes que ese pan del cielo era un pan físico y por lo tanto también era pasajero. El resultado de haberlo comido, según entendemos, fue haber saciado el hambre, una saciedad temporal, porque eso era lo que ocurría con aquel alimento y también pasa con este alimento. Usted seguramente dentro de un instante o un par de horas va a tener hambre, va a llegar a su casa y enseguida va a querer comer algo. Pero imagínense que su esposa o alguien le dijera: pero ayer te di de cenar, ayer
preparé el desayuno ayer, estuvo muy bueno el desayuno, ¿por qué vuelves a pedir comida? Y usted le va a decir, no, espérate, ya pasaron 12 horas, ya pasaron 24 horas, etcétera. Tengo hambre nuevamente. Ayer usted sació su hambre con ese alimento físico, pero hoy usted vuelve a tener hambre. Eso es normal en el cuerpo del ser humano. Por eso el Señor Jesús les dice que su Padre había saciado de hambre a su pueblo, el pueblo que Moisés ahora estaba guiando con ese maná. Pero aunque ese maná vino del cielo, también saciaba el hambre de manera temporal, porque cada día debían de recoger o recibir un nuevo maná, porque al otro día volvían a tener hambre. Ahora Jesús hace un claro contraste. Les estaba diciendo, el pan que soy yo es un pan espiritual, y el que come de este pan vivirá eternamente. Notemos entonces con qué enseñanza el Señor Jesús está llegando a ellos, porque está hablando de una comida espiritual y está hablando de una vida eterna. En el campo espiritual no les está diciendo a ustedes nunca, su carne, su físico nunca va a morir. No les está diciendo eso. Fíjense, amados míos, que si hacemos tal vez un resumen de lo que acabo de decir, lo que acabamos de leer, sería algo así como decir, si quieren comer de este pan que soy yo, tendrán que comer de mi carne y beber de mi sangre. Ahora, ¿cómo interpretamos, cómo entendemos esto? Evidentemente estaba hablando en términos espirituales. Nunca el Señor Jesús sacó un cuchillo y empezó a cortar pedazos de su cuerpo, ni hacerse un orificio para que saliera sangre de él y ellos bebieran. Por supuesto que no. El Espíritu es el que da vida, dice el versículo 63 de Juan 6. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado, dice el Señor Jesús, son dos cosas: espíritu y son vida. Pero note usted, las palabras que yo os he hablado. No les está diciendo los pedacitos de carne que me he quitado, los 100 centímetros cúbicos de sangre que les he dado. No, la palabra entonces que les he hablado. Cristo quería dejar en claro que comer su cuerpo y beber su sangre no era literal ni físico, sino que sus palabras tenían en sí una lección espiritual. De eso se trata. Hoy vamos también a celebrar la Santa Cena, pero no vamos a comer pedacitos de la carne de Jesús, no vamos a beber una copita de la sangre literal del Señor Jesús. Amados míos, no debemos confundir comer y beber por fe. Entendamos esto: comer y beber por fe con la participación de la cena del Señor, que vamos a celebrar hoy y que no está contemplada en este pasaje que estoy compartiendo, porque el Señor Jesús no está dando una enseñanza acerca de la Santa Cena. Eso lo hará más adelante. Pero parece ser que para algunos discípulos se les hacía difícil aceptar las verdades que el Señor les enseñaba. Vayan conmigo para corroborar esto al versículo 59. Estamos en Juan capítulo 6, el versículo 59 al 62. Estas cosas dijo en la sinagoga. Hemos leído esto al principio, enseñando en Capernaum. Y el verso 60, noten ustedes, al oírlas, muchos de sus discípulos, así que los discípulos están allí,
están escuchando, están recibiendo entonces, ¿qué cosa? El pan, el alimento espiritual. Y noten ustedes lo que dicen ellos. Recuerden que solían murmurar muchas veces. En el verso 41 decía que murmuraban entonces de él. Así que ellos dijeron, dura es esta palabra. Noten ustedes, dura es esta palabra. Se refieren a la palabra que había salido de los labios del Señor. Se están refiriendo a la palabra de Jesús, no a un consejo de un apóstol, no. Están hablando de la palabra que Jesús estaba predicando, estaba enseñando. Y la pregunta que ellos hacen es, ¿quién la puede oír? Noten ustedes, ese es el argumento, que la palabra era dura y ¿quién la podía escuchar? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos, ¿qué hacían? Murmuraban de esto, entonces les dijo. Aquí vemos en acción la omnisciencia del Señor Jesús, del Dios encarnado. Él no tenía por qué estar al ladito de ellos. Ay, a ver qué dicen. No, en su omnisciencia, en su total conocimiento, sabe entonces que los discípulos están murmurando. Entonces les dice, ¿esto os ofende? ¿Se sienten ofendidos? ¿Qué es lo que hoy nos ofende? Piensa si fuera para nosotros hoy en día, ¿qué son las cosas que te ofenden? ¿Has leído alguna vez alguna porción de la palabra y te has sentido ofendido o ofendida? Saben, según la Real Academia Española, esta palabra de ofender lamentablemente ha tomado cambios en su significado, porque hoy la palabra ofender la relacionamos con que una persona me diga, por ejemplo, un insulto, o me compare con alguien más que a mí no me gusta. Entonces le digo a la persona, tú me ofendes. Pero sin embargo, en este caso, cuando el Señor Jesús dice, si les ofende, está tratando con ellos para ver en qué manera es la palabra que les está llevando a pensar, a reflexionar, porque ellos ahora están discerniendo que la palabra es dura y que nadie la puede escuchar. No se trata de que el Señor Jesús los insultó, no se trata de que el Señor Jesús los comparó con alguien o que de repente les proliferó algunas palabras humillantes a ellos, no. Sin embargo, ellos entonces reaccionan, porque ofender también en este caso es incomodar. Ellos se sienten incómodos con la palabra del Señor Jesús. Y hace una pregunta más el Señor Jesús. Pues qué, si viereis, noten ustedes, porque esto es algo que luego los discípulos más adelante verían, si vieres al Hijo del Hombre, que así es como vemos en San Juan, muchas veces se refiere al Señor Jesús, Hijo de Hombre, subir a donde estaba primero. Claro, cuando llegamos nosotros al libro de los Hechos, ahí vemos a los discípulos, en aquella despedida, donde el Señor Jesús, después de su resurrección, fue elevado, llevado al mismo cielo. Miren ustedes cómo le está diciendo, si esto a ustedes los incomoda, entonces, ¿cuánto más será aquel momento en que delante de ustedes mi Padre me levante después de la resurrección, habiendo resucitado? Saben, uno de los reformadores llamado Juan Calvino dijo que la dureza no estaba en el corazón de la gente. O mejor dicho, que la dureza no estaba en la palabra de Jesús, sino en el corazón de la gente. No eran las palabras de Jesús las duras, eran los corazones
de la gente o de estos discípulos que escuchaban. Y si un corazón está duro, entonces no entra la palabra. Cuando una roca es muy dura, nada la parece penetrar, ¿verdad? Ellos expusieron su argumento y dijeron, dura es esta palabra. Ese es el argumento. Ellos no están diciendo, wow, esta palabra me lleva a reflexionar, esta palabra me lleva a arrepentirme de mis pecados. No, ellos dijeron, la palabra es dura, por eso no la aceptamos, porque es dura. ¿Saben? Esta palabra justamente dura, que es la que utilizan los discípulos, en el griego es conocida como escleros, con la S inicial, escleros. Y esta palabra significa difícil de tolerar. Ese es el asunto. Ellos entonces no estaban tolerando la palabra que Jesús les estaba dando. ¿Les conecta a ustedes en este tiempo con algo? ¿Cómo es que nos llaman en estos días? ¿Cómo es que nos dicen a nosotros cuando de repente le decimos al mundo, especialmente a los amigos de LGTBQ, y les compartimos las palabras? ¿Qué nos dicen? Ustedes son los intolerantes. Son intolerantes, por eso no caminan en las caravanas con nosotros. Son intolerantes, por eso no ponen la banderita de colores afuera en la iglesia. ¿Se da cuenta? Qué interesante entonces que el Señor Jesús les está diciendo esto. Pero es la intolerancia de ellos. No toleraban la palabra que penetraba hasta los tuétanos, los huesos, la fibra, lo más profundo del corazón, amados míos. Por eso entonces preferían argumentar así. Hoy en día es muy fácil entonces argumentar que somos intolerantes y que porque somos intolerantes entonces no nos tienen que escuchar, y porque somos intolerantes entonces que no les aceptamos, que no les queremos, que no les amamos. Y no se trata de eso. Veamos entonces que estos hombres no decían que las palabras de Jesús eran difíciles de entender, sino difíciles de tolerar y aceptar. Y especialmente cuando estamos en pecado, cuando estamos alejados de Dios, allí es cuando no toleramos la palabra de Dios. Porque si queremos seguir viviendo igual, si queremos seguir viviendo en la carne, si queremos todavía seguir satisfaciendo al hombre interior, a la carne, entonces no vamos a tolerarla. Amados hermanos, ¿saben por qué? ¿Por qué era difícil para ellos? Porque demandaba entrega de la voluntad de la carne. Repito, demandaba, la palabra de Jesús demandaba entregar la voluntad a Dios. Pregúntate, ¿cómo estamos en este ámbito? ¿Estoy haciendo la voluntad de Dios o estoy haciendo la voluntad de mis sentimientos, que yo digo que son muy buenos? ¿Estoy haciendo la voluntad de mi carne, la voluntad de mis pensamientos, la voluntad de mi propio discernimiento? ¿O estoy haciendo la voluntad de Dios? Este es un tiempo tan especial para que hombres y mujeres que dicen ser cristianos y cristianas piensen en esto y hablen con Dios en tu oración y decirle: Señor, estoy haciendo tu voluntad. De eso se trata. Estoy haciendo lo que tú quieres que yo haga. No se trata de la voluntad de un líder, de la voluntad de alguna persona muy importante. Se trata de la voluntad de Dios por sobre todas las cosas. Contra esto entonces batallaban. Hermanos y hermanas, ¿ha entregado usted su voluntad a Dios? Piénselo. ¿He entregado mi voluntad a Dios? Recordemos que nuestra voluntad algún día
fue llegar a esta nación que nos recibió. Nuestra voluntad fue la de venir a trabajar, sostener la familia, enviar remesas, poder criar a nuestros hijos, darles educación, tener la casa, tener el carrito, el sueño americano. Todo eso es parte de nuestra voluntad. No es que sea una voluntad mala, no es que sea una voluntad satánica, no, es nuestra voluntad. Pero la pregunta que surge al hacer un estudio de esta palabra es si estamos haciendo la voluntad del Padre. Porque aquellos que eran discípulos fueron ofendidos, confrontados, porque decían, dura es esa palabra, porque ellos no estaban haciendo la voluntad del Padre. ¿Por qué seguían a Jesús? ¿Porque había comida gratis todos los días? ¿Por qué seguían a Jesús? ¿Porque veían maravillados, enfermos ser sanados? ¿Porque veían muertos ser resucitados? ¿Por qué seguían a Jesús? Saben que por eso es que hoy en día hay muchos que rehúsan leer la Biblia y si la leen se niegan a aceptarla, a creerla, a obedecerla. Entonces, hoy en día dicen que este libro está obsoleto, que es un libro histórico, religioso, y que los jóvenes que están aquí nunca deberían de leerlo, porque les va a trastornar la mente con cosas viejas. Sin embargo, cada vez que la leemos, encontramos que hay un mensaje fresco para nuestros días. Es por eso entonces, como hace un par de semanas atrás les dije, cómo está siendo atacada la Biblia, porque ahora se está reescribiendo otra Biblia. Usted va a tener que, la próxima Biblia que compre, si usted va a ir a una librería o a cualquiera de esos lugares, examinarla muy bien, si lo que usted está comprando es la Biblia, la palabra de Dios. No sea que se encuentre con esa que salió en el 2012, donde hay 9 versos bíblicos que fueron totalmente cambiados, solamente para ayudar a los que tienen el pensamiento de ideología de género. Así que hoy en día asegúrese cuando va a comprar una Biblia o le va a regalar a alguien que sea la Biblia, que tiene la palabra de Dios, no cualquiera. Muy importante, amados. Fíjense en ustedes que estaba leyendo un poco a una de las personas que humanamente he admirado por su ministerio y uno de los primeros que justamente nos llevó a hacer la oración de conversión a mi mamá y a mí, que fue el doctor Luis Palau, y él dijo que cuando los discípulos dicen que la palabra de Jesús era dura, daban a entender que la demanda moral era alta. La demanda moral era alta. Ese es el asunto. El Señor Jesús demanda de nosotros un alto nivel moral y espiritual, pero no inalcanzable, porque una de las cosas que más se pretende atacar en este tiempo es eso, la vida moral y la vida espiritual. Nota entonces que cuando tu vida moral es atacada o tu vida espiritual, siempre nuestro enemigo utiliza eso para desacreditarte, para humillarte delante de la familia o delante de los amigos. En segundo lugar, ellos creían que la verdad de Jesús era compleja, por eso decían que era dura. En el verso 62 hemos leído eso. Pero fíjense en ustedes haciendo, porque el tiempo se nos va, un pequeño análisis. En el verso 51 les había dicho que Él descendió del cielo. En el verso 53 les había adelantado que Él moriría. Y luego en el verso 62 declaró que ascendería de regreso a donde estaba antes de venir a la tierra. 3 palabras claves, márquelas usted ahí. Descendió, moriría y ascendería. Así que esas 3 palabras parece ser que para ellos es difícil de comprender.
En aquellos días los discípulos cada vez les resultaba más complejo entender al Señor Jesús. ¿Por qué? Porque los iba llevando a un campo espiritual de mayor compromiso. Entonces vemos que existen verdades espirituales que usted y yo debemos considerar a la luz de esa porción del verso 63 al 65. Márquelo, por favor, en su Biblia. Trate esta semana de leerlo varias veces. Juan 6, del verso 63 al 65. Yo se lo leo hoy, pero por favor, léalo una y otra vez, porque dice que el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Noten ustedes, las palabras que yo os he hablado. No está diciendo los pedacitos de mi carne que les di. No está diciendo esas gotas de sangre que les di. No, las palabras que les he hablado. Por eso es que digo que la iglesia tradicional en Roma toma esto con muy mala interpretación y lo lleva a la celebración de su comunión y nada tiene que ver con la Santa Cena. Absolutamente. Y amados, fíjense en ustedes, pero hay en el verso 64, algunos de vosotros, dice el Señor Jesús, que no creen. Miren ustedes, imagínense, muchos de los que están acá que han estudiado la vida de Jesús y otros de ustedes que en enero van a entrar a esa preciosa jornada de estudiar la vida de Jesús, rodeado de discípulos, y el Señor Jesús que se para delante de ellos y les dice: aunque ustedes están aquí, aunque ustedes me están rodeando, aunque ustedes tienen días, semanas, inclusive hasta algunos años, sin embargo algunos de ustedes, señoras y señores, no creen en mí. Nadie podía engañar a Jesús. Aunque le siguieran, que comieran con él, aunque levantaran sus manos cada vez que hacía un milagro y dije: ¡aleluya! El Señor Jesús se daba vuelta y le decía: ustedes no creen en mí, a pesar. Yo a veces me pregunto, pero ¿cómo puede ser esto? Estaban allí con el Señor Jesús y no creían. Dios de mi vida, ¿cómo puede ser eso? Comían con Él, caminaban y no creían. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar, dice el verso 64. Y en el verso 65 todavía agrega algo más el Señor Jesús. Por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí. Noten ustedes, ninguno. Bueno, entonces vete solo. No, hay una coma y leamos. Ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. ¿Esto es duro? ¿Esto te ofende? ¿Hay algún argumento? Mire, según el verso 63, la primera parte, el Espíritu Santo de Dios es el que imparte vida a los hombres. Luego dice que la carne para nada aprovecha, y esto puede significar por lo menos dos cosas. Porque seguramente usted está leyendo y dice: pastor, pero acá dice que la carne para nada aprovecha. ¿Y qué quiere decir esto? Bueno, por lo menos hay dos cosas importantes que quisiera dejar en claro. Primero, muchos de los que estaban escuchando a Jesús se ofendieron. ¿Por qué? Porque esas palabras eran difíciles de tolerar en ellos por la vida que estaban llevando. Jesús entonces les replica, ¿sí? Les replica que no deben ofenderse, ya que no estaba hablando de comida literal ni espiritual. Jesús no los está invitando a ser caníbales. No es eso lo que Jesús está diciendo. Necesitamos entender esto, y aquellos que están en la iglesia tradicional también. En segundo lugar, nuestros esfuerzos que son hechos en la carne, procurando agradar a Dios o obtener también salvación, no sirven para nada, porque no es que con mi esfuerzo compro la salvación.
No es que con mi trabajo o porque te llenes de ministerios y tengas 4, 5, 6, 7 ministerios, crees que vas a comprar la salvación por eso. No. Y está muy bien que sirvas al Señor y está muy bien que tengas ministerio, pero eso no compra la salvación, porque la salvación ya fue comprada. Amén. Ya fue pagada. Amén. Y fue por la sangre de Cristo. Amén. De eso se trata, amados míos. Entonces, no tiene valor en sí mismo y, ¿sabes? Son también hasta una pérdida de tiempo estar haciendo algo por la salvación. No, lo que tú haces conforme al reino de Dios en la iglesia o fuera de la iglesia, lo haces para agradar a Dios, pero no para comprarle algo a Él. Lo haces porque le amas, lo haces porque estás tan agradecida y tan agradecido de tu vida eterna, de tu salvación, de que tu nombre ha sido escrito en el libro de la vida, que entonces en función de eso, entonces tú le sirves, porque ni tú ni yo podemos comprar la salvación de ninguna manera, ni por ningún medio. Amén. Las palabras de Cristo en el verso 63, fíjense ustedes que la contrapartida, digamos, a la inutilidad de la carne es que las palabras de Cristo tienen poder para darnos vida eterna en forma efectiva. Repito, las palabras de Cristo tienen poder, dunamis en griego, poder para darnos la vida eterna. Así que no hay otra cosa que nos pueda dar la vida eterna sino que las palabras de Cristo. ¿Y por qué? Porque la palabra de Cristo, cuando llega a tu vida y a la mía, nos transforma, nos redarguye, nos arrepentimos y entonces confesamos a Cristo. Repito, confesamos a Cristo nuestra vida, confesamos a Él nuestra necesidad de que Él sea nuestro Señor y Salvador. Jóvenes, recuerden ustedes que esta tarde están con nosotros. De eso se trata, de llegar a Cristo. Pregúntate si ya has llegado a Cristo, si ya le has conocido. ¿Saben? El apóstol Juan, cuando él entonces, recordemos que él después estuvo en Éfeso ayudando en el pastoreo, luego estuvo en Patmos donde él recibió la revelación para lo que llamamos hoy Apocalipsis, pero él también escribe tres cartas a los creyentes que ya estaban fuera, ¿sí?, de Jerusalén, los que estaban en la diáspora, digamos, los que habían experimentado también persecución. El apóstol Juan, inspirado por el Espíritu Santo, entonces sabe la necesidad de aquellos hombres y mujeres del primer siglo, de aquellos discípulos también, y él escribe en su primera carta, en el capítulo 5, tome nota por favor, versículos 11 y 12, en la Nueva Traducción dice: y este es el testimonio que Dios ha dado. Noten ustedes, Juan les dice: hermanos y hermanas, discípulos de Cristo, hay un testimonio de Dios. Él nos dio vida eterna y esa vida está en su Hijo. Notemos esto. Él, hablando del Padre, nos dio vida eterna y esa vida está ¿en qué? En su Hijo, es decir, en Cristo. El que tiene al Hijo tiene la iglesia, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Así como lo enseña Juan. Si quieres tener la vida, necesitas tener a Cristo. No se está refiriendo a la vida aquí terrenal, sino a tu vida espiritual, a lo que vas a vivir tú
Si no tienes a Cristo, mi amigo, mi amiga, no tendrás vida eterna. Si no tienes a Cristo, vas a conocer dos muertes, dos maneras de morir, porque vas a morir un día físicamente, como yo también un día voy a morir físicamente, pero vas a conocer la muerte segunda, que yo no conoceré, y no es por hablar de vanidad, sino por tener a Cristo. Y si no tienes a Cristo, entonces vas a conocer la muerte segunda, que es esa muerte espiritual. Entienda bien, mi amigo, mi amiga, yo no le estoy a usted condenando, le estoy diciendo lo que la Escritura dice. Si no tienes entonces a Cristo, no puedes tener esa vida eterna, esa vida espiritual. Yo sé que tú siempre dices, cuando me muera quiero ir al cielo. Y está bien, qué lindo deseo que tú tienes. Pero la pregunta es, mi amigo y mi amiga, ¿usted tiene a Cristo? Antes de decir, quiero ir al cielo, ¿usted tiene a Cristo? De eso se trata. ¿Saben? Si avanzamos un poquito ya para terminar en los versos 66 al 69, hay verdades que causaron abandonar a Jesús. Y esto es lo que justamente he estado viendo en este último viaje misionero, donde encontramos a tanta gente que habían abandonado la iglesia o que habían abandonado al Señor. Noten ustedes que en el verso 66 dice que desde entonces aquellos que dijeron que la palabra era dura, aquellos que se sintieron ofendidos, aquellos que decían que era muy difícil para todos los que la escucharan, desde entonces muchos de sus discípulos, ¿qué hicieron? Volvieron atrás, se fueron. De eso se trata. ¿Y qué hizo el Señor Jesús? Se desespera, empieza los gritos, se arrodilla, les pide perdón, regresen, vengan conmigo. Prometo que voy a formar ahora sí un lindo club y les voy a decir cosas bonitas y profecías muy lindas y todo va a estar bien. Regresen, amigos y amigas. No, Jesús no hace eso. No porque sea cruel, no porque no los ama, sino porque tiene el compromiso con el Padre de compartir su palabra. Esas personas, señoras y señores, tomaron su propia decisión. Fue su decisión de abandonarle. Aunque le conocieron por unos días, caminaron por unos días, tal vez semanas, comieron con él y todo lo demás, pero luego un día levantan un argumento y le dicen, ¿sabes qué? Tu palabra es dura, tu palabra nos ofende, tu palabra es difícil de escuchar, ¿sabes qué? Ahí nos vemos. Pero fue su decisión personal. No podemos decir, oh, Jesús los corrió, Jesús los echó, Jesús les hizo esto, aquello y lo otro. No. El Señor Jesús solamente les compartió el pan de vida eterna y era su palabra. De eso se trata. Pero ¿saben ustedes qué interesante? El Señor Jesús, esta parte de la jornada, mirando ahora a esos discípulos que estaban más cerca de él. En el verso 61 Jesús mira a los 12, según dice Juan, y les dijo, ¿queréis acaso, según la Reina Valera, queréis acaso iros también vosotros? Es decir, les mira y les dice, muchachos, en buen guatemalteco sería mucha. ¿Se quieren ir ustedes también? ¿Sí? Es decir, el Señor Jesús no los tenía amarrados con una pita o no les puso una cadena y unos candados. No. Les dice, miren, porque ellos mirarían a la gente. Se empiezan a ir, unos por acá, otros por allá. Y los discípulos empiezan a mirar. Híjole, pero si siguen así nos vamos a quedar solos. De repente algún discípulo tendría ganas de decir, Señor, bajita la mano, bájale un poquito porque estábamos bien, estábamos creciendo, la iglesia estaba en crecimiento, Jesús. Y fíjate, que él les mira y les dice, muchachos, esa es la libertad en Cristo.
hasta esa libertad tienes. ¿Le quieres abandonar? ¿Te quieres salir de la iglesia? ¿Te quieres salir de su comunidad de fe? Hay libertad. No los está amarrando. Le dice, ¿se quieren ir vosotros también? Yo sé que alguien dirá, y no está hablando con arrogancia el Señor Jesús. No es que es un fanfarrón, a ver a dónde van. No, le dice, ustedes están interesados en ir a donde ellos van y saben, bendito sea el Señor por Pedro. Yo sé que criticamos a Pedro, ¿cierto? Ay, Pedro siempre hablando y siempre ahí con ese carácter así tan carismático aquí y allá. Pero qué bueno es en ese momento que Pedro abre su boca. En otros momentos fue, usted sabe, regañado, ¿no? O sea, corregido. Pero noten ustedes, por favor, marquen en su Biblia justamente el versículo 68 de Juan 6. Juan 6, 68, le respondió Simón Pedro, Señor, miren ustedes, ¿cómo, hermanos y hermanas, cómo ustedes se imaginan a Pedro en un momento dado? Recuerden lo que está sucediendo, la gente se iba, los discípulos están ahí, el Señor Jesús les dice, ustedes se quieren ir también, y Pedro escucha eso y se da vuelta y lo mira al Señor Jesús. Señor, Kyrios en el griego, Lord, ¿a quién iremos? ¿A quién iremos? Después de toda la jornada que habían vivido, después de todo lo que habían visto, ya no había ningún argumento por el cual dejar al Señor. Pedro podría haber dicho, ¿sabes una cosa, Señor? Mira, en estos días, en estos casi 3 años que estoy contigo, yo dejé mi empresa pesquera, dejé mis empleados, dejé mi gente allá, y ¿sabes qué? Yo estoy perdiendo mucho negocio, así que te vaya bien, Señor Jesús, yo me voy para mi empresa pesquera. Él podría haber dicho eso, ¿o por qué no? Lo podría haber dicho, estoy perdiendo negocio. Sin embargo, le dijo, ¿a quién iremos? Y saben, pareciera que las palabras de Pedro que salen de su boca fueran como la de alguien que tiene un conocimiento teológico tan grande, porque le dice, tú tienes palabra de vida eterna. Aquellos que se fueron dijeron, tus palabras son muy duras, tus palabras son ofensivas, tus palabras son difíciles de comprender. Y Pedro dice, tú tienes palabras de vida eterna. Repito, tú tienes palabras de vida eterna. Podemos decir, gloria a Dios, dale una palma de alabanza al que tiene palabras. Palabras de vida eterna. Aunque lo perdamos todo, aunque mañana ya no tengas tu sueño americano, tus carros y tus casas y tu ropa y todo el lujo que hoy tenemos, borrachos estamos de tanto lujo. Yo sé que algunos de ustedes se molestan conmigo por salir y por ir a esas aldeas. Te invito entonces a que vayas conmigo a ver cómo Dios habla. ¿O acaso solo a mí me habla? Nos hemos olvidado de dónde hemos salido, de dónde Dios nos ha sacado. Somos tan delicados hoy hasta para comer en tantas cosas. Argumentamos cualquier cosa para no ir ni siquiera a la iglesia.
Alguien me preguntó esta mañana si yo iba a darles palo. Yo le quiero dar palabra. Yo no sé si esta palabra te ha ofendido. A mí me llama a reflexionar, a pensar. A mí me llama a amarle más. ¿A qué te llama a ti? Pedro dice, tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo. Y conocemos que tú eres el Cristo. Amigos y amigas, ¿has conocido? Jóvenes, ¿ya has conocido que Él es el Cristo? De eso se trata. La invitación es a conocerle a Él. Conocer que tú eres el Cristo. Y miren ustedes cómo cierra Pedro, cómo cierra él. Tú eres el Hijo del Dios viviente. El Hijo del Dios viviente. Amados, esto es lo más precioso que podamos leer hoy, el Hijo del Dios viviente. De eso se trata. A ese es a quien tú y yo debemos de seguir, al Hijo del Dios viviente. Él no te quiere ofender, Él no te quiere humillar, Él solo te quiere amar con todo su corazón. El Hijo del Dios viviente te ama tanto que por eso, amigo y amiga, entregó su sangre en la cruz del Calvario y te compró. Jovencitos y jovencitas que me están escuchando, de eso se trata. De eso se trata. Jesús, el Hijo del Dios viviente, murió por ti. Hoy estamos en el año 2023 y yo sé que para los jóvenes a veces puede ser difícil por todas las cosas que leen, por todas las cosas que escuchan en la escuela, en la high school, en el college y todo lo demás que está pasando y las redes sociales que bombardean tu mente para que esto no llegue, para que esto no lo creas. Mas sin embargo, todo eso pasará. Créeme, dice la Escritura que todo eso dejará de ser. Mas, sin embargo, la palabra de Dios no pasará. A pesar de la tecnología, a pesar de todo este asunto de la ideología de género, a pesar ahora de la inteligencia artificial que mete tanto miedo, pero sin embargo, nada supera esto. Chicos y chicas, queridos jóvenes, de eso se trata. No es un mensaje antiguo, siempre es un mensaje fresco. Es un llamado precioso de Dios para que entonces no vuelvas atrás, para no dejar por nada la iglesia. Hay mucha gente que está volviendo atrás, mucha gente saliéndose de la iglesia con argumentos. Hay tantos argumentos que podrían escribir libros y libros y libros llenos de argumentos muy contemporáneos, muy buenos, entre comillas, para dejar el camino del Señor. Amados míos, el Señor Jesús entonces es el único que tiene palabras de vida eterna. Él es el Hijo del Dios viviente, de eso se trata. Y sabes, en algún momento, si algún día decides dejar la iglesia o dejar el camino del Señor, siempre de alguna manera se va a manifestar, siempre se va a mover, algo va a pasar. Innumerable la cantidad de personas que nos decían estos días, ¿por qué usted me está diciendo esto? Yo le decía, no sé, es Él, no soy yo. ¿Quién le dijo que yo me salí de la iglesia? No soy yo. De alguna manera es esto lo que Dios te está diciendo. De eso se trata. Y eso va a seguir pasando. Siempre el Señor, con misericordia, con amor,
otra vez vuelve y te dice, regresa a casa, regresa a casa, ven a casa otra vez. Te estoy esperando, nunca cerré la puerta, siempre te estaré esperando con los brazos abiertos hasta el último momento.